libro de Joel. Recuerden que la semana pasada comenzamos a estudiar. Tú me dices cuando va a iniciar la transmisión, Natalia. ¿Ya está la transmisión? Perfecto. La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Oseas. ¿Se recuerdan, hermanos? Bueno, el libro de Oseas comienza con la sección de los profetas menores, Y bueno, ahora vamos a estudiar el segundo libro de los profetas menores, y es un libro que solamente contiene 3 capítulos. 3 capítulos pequeñitos. Si usted toma unos 10 minutitos a 15, usted podrá leer un libro completo de la Biblia y presumirle a los hermanos de la iglesia que usted leyó todo un libro de la Biblia en una sentada, ¿verdad? Eso pudiera ser genial. Vamos a leer un versículo de la Biblia y entramos en el estudio del libro de Joel en esta noche. Vamos por favor a nuestras Biblias en Joel y vamos allá. Muy bien. Joel capítulo número 2, Joel capítulo 2, versículo 12, 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, los voy a leer y después vamos a orar y empezamos con nuestro estudio de Joel en esta noche. Dice así la Biblia: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por darnos la bendición de abrir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por llamarnos a la iglesia y poder estar aquí para estudiarla. Te ruego, Señor, que podamos comprenderla, que podamos, Señor, extraer esas verdades que necesitamos. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a concentrarnos. Ayúdanos, por favor, bendito Señor, a poder entender tu palabra, a aprender, y que tú nos hables en esta noche, Señor. Gracias por traernos con bien a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El día de Jehová. El día de Jehová, juicio y restauración. Le he puesto así a este libro, ¿verdad? Bueno, el libro de Joel, hermanos, es un libro, como ustedes pueden ver, muy cortito. Como acabamos de ver, solo 3 capítulos tiene el libro de Joel. Ahora, el libro de Joel, se habla de Joel muy poquito en la Biblia. Solamente se nos dice quién era su papá. Miren el versículo 1 del capítulo 1. Joel capítulo 1, versículo 1. Dice ahí la Biblia: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel es uno de los libros, aunque muy pequeño, pero es un libro profundo y escatológico. Cuando hablamos de escatológico, estamos hablando de profecías. Estamos hablando de lo que Dios nos revela en su palabra acerca del futuro. Y el libro de Joel precisamente posee esta característica de que, aunque tiene 3 capítulos solamente, es un libro muy escatológico en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Joel es un libro, hermanos, que podemos encontrar muy claramente sus divisiones. En la primera parte encontraremos esta famosa plaga de las langostas. Joel, hermanos, recibe experimenta el pueblo una gran tragedia nacional. Esta tragedia es la invasión o la plaga de langostas. Ahora, cuando viene esta plaga, no solamente, hermanos, es un acontecimiento que ocurrió y ya, sino que Joel, en medio de la profecía, él nos enseña que esto fue por mano de Dios, que no fue un evento de la casualidad,
sino que es Dios el que tiene en control todas las cosas que acontecen. Y entonces Joel utiliza esa plaga que ocurrió sin precedentes para comunicar acerca del juicio de Dios. Joel entonces no lo interpreta solo como un accidente natural que ocurrió, sino como la intervención divina para enseñar al pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a la reconciliación. El libro de Joel es una sombra del día de Jehová. El día de Jehová. Esta expresión, hermanos, del día de Jehová se convierte en la parte principal de este libro. Cuando se habla de el día de Jehová, no está hablando de un día de 24 horas, sino un periodo de intervención divina, directa, que interrumpe la historia humana para juzgar, para restaurar. Así que Joel, hermanos, toma entonces esta plaga que ocurre en el Antiguo Testamento para anunciar la profecía. Y mire qué sucedió. Vaya por favor a Joel capítulo 1. Joel capítulo número 1. Dice ahí la Biblia en el versículo número 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el reventón, y la langosta comió lo que el reventón había quedado. Tal era la devastación, hermanos, de lo que sucedió en el territorio, que no había alimento alguno, ni siquiera para ofrecer en el templo. Ya se habían terminado las semillas, lo guardado, las cosechas. Por eso es que en el versículo 5 Joel les dice: despierten borrachos y lloren y giman, porque ya no hay mosto para darles más de beber. Ya no había ni siquiera para embriagarse, ya no había tampoco para poder ofrecer holocausto, libación a Jehová. Mire por favor en el versículo número 9 ahora, 1:9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. ¿Por qué? Porque obviamente había una escasez, y esta escasez que llegó tan grande, vuelvo a repetir, es usada por Dios para dar la profecía al pueblo en ese momento, pero también para los días futuros, para los días, para la profecía de los años futuros, como veremos a continuación. Vamos a anotar en nuestras hojitas, número 1, por favor. Número 1. Número 1, dice: Joel interpreta la plaga de langostas no como un desastre natural, sino como una intervención divina. Exactamente, intervención divina. Fue Dios el que permitió esta gran plaga. Muy bien. Número 2. La plaga provocó una crisis económica y también una crisis, anótele, espiritual de Judá. Una crisis espiritual de Judá. Número 3. La expresión clave que gobierna el libro es el día de Jehová. El día de Jehová, o el día del Señor. Esta expresión, el día de Jehová, hermanos, también es utilizado por otros profetas, pero uno de los primeros profetas que usó esta expresión del día de Jehová fue Joel. Joel es uno de los profetas más tempranos. El libro de Joel es un libro que se escribió antes del exilio, mucho antes del exilio. Ni siquiera se menciona Asiria, tampoco se menciona Babilonia.
y tampoco se menciona algún rey. La razón por qué no se menciona un rey como tal es porque en el periodo que Joel escribe, Joás es el que está a cargo y es pequeño. Por esa razón no hay un registro de el rey y se enfoca más en los sacerdotes. Por eso es que menciona una y otra vez a los sacerdotes, a los ministros. Mire, por ejemplo, el versículo 13, Joel 1:13, dice ahí la Biblia: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y como podemos ver, la constante mención en el capítulo 1 de sacerdotes, de libaciones, de ofrendas, nos habla de que el templo estaba en toda su función cuando Joel escribió el libro. No fue posexilio, sino preexilio. Antes de que se fueran a Babilonia es que Joel escribe estas palabras. Número 4. Joel afirma que lo que Judá estaba experimentando era una sombra del... Anótele, por favor. Número 4. Número 4. Día de Jehová. No es el 3. A ver, amigo, si me tienes la... Aquí hay una confusión. Tres y 4. ¿Es la misma respuesta? Muy bien. Si me puedes mandar, por favor, hijo. Joel afirma, número 4, que lo que Judá estaba experimentando era una sombra, anótele por favor, del juicio. Es del juicio futuro. Miren, Joel, hermanos, es un libro profético que toma esta experiencia de las langostas. Y miren, ahorita vamos a ver cómo es que todo esto lo toma y pareciera, hermanos, un lenguaje muy apocalíptico. Muy apocalíptico. Miren, por ejemplo, un versículo, número 6, 1:6. Vea, por favor, 1:6. Y vamos a pedirle al hermano Diego, búscame por favor Apocalipsis 9:8. Apocalipsis 9:8. Y vamos a leer nosotros el 1:6. 1:6. Yo leo el 1:6 y luego Diego el 9:8 de Apocalipsis. Miren cómo dice aquí: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ahora, ¿cómo dice Apocalipsis 9:8? Fuerte. Dice, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Exactamente. Sí pueden ver, hermanos, que esas langostas que llegaron son usadas por Joel proféticamente, hermanos, como lo ocurrirá en el tiempo de Apocalipsis. Esos ejércitos, esas batallas, esas guerras que ocurrirán son identificadas en este pequeño libro de Joel. Y vamos a la siguiente sección: autor y fecha. ¿Quién es quien escribe este libro? Bueno, es el mismo profeta Joel. El libro comienza diciendo: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Como les dije, no sabemos mucho acerca de este personaje, solo de quién fue su padre. Ahora, su nombre significa Jehová es Dios o Yahvé es Dios. Y qué interesante, ¿verdad? Que Dios haya usado a este personaje en medio de una nación propensa a la idolatría. Su propio nombre declara una verdad teológica: Jehová es Dios, no hay otro Dios, Jehová es Dios.
Se escribe aproximadamente entre los años 835 al 800 antes de Cristo, durante el reinado de Joás. Durante el reinado de Joás. Vamos al número 5. El libro comienza diciendo: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Muy bien. Número 6. El nombre Joel significa Jehová es Dios, o Yahvé es Dios. Jehová es Dios. Muy bien. Número 6. Número 6. El nombre de Joel, perdón, 7. Muchos estudiosos ubican el ministerio de Joel en el siglo noveno. Anote el siglo noveno, que corresponde a los años 835 al 800 antes de Cristo. Si no sabe cómo es 9, pues es un número romano, ¿verdad? Una rayita y una X después. Número 9. Número 9. O le puede poner con número arábigo, no pasa nada. También es válido. Número 8. Uno de los argumentos para una fecha temprana es la fuerte presencia y énfasis en los sacerdotes. En los sacerdotes. Les mencioné, no se menciona como tal un rey, pero sí hay un énfasis en los sacerdotes, en sus funciones. ¿Por qué razón? Porque ellos eran los líderes de la nación, los líderes espirituales. Ellos tenían autoridad, por eso es que se mencionan a ellos. Muy bien. Interesante que el libro de Joel se menciona en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, acerca del derramamiento, el cumplimiento de una profecía. Vamos por favor a Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Vamos allá. Joel 2, 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sigue diciendo: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos ahora, por favor, al libro de los Hechos, el capítulo número 2. No pierda Joel, porque le costó mucho encontrarlo, entonces no lo pierda. Hechos capítulo 2, y vea ahora lo que dice ahí la palabra de Dios. 2:14 del libro de los Hechos. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. A ver, hasta aquí ellos empezaron a hablar idiomas. Y a esto es hablar en lenguas, ¿verdad? Hablar idiomas. Regrese poquito, por favor, en el capítulo 2, para entender por qué Pedro está diciendo que no estaban borrachos las personas que estaban ahí. Mire versículo número 4, 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces viene el Espíritu Santo, los llena y empiezan a hablar en otras, ¿qué, hermanos? En otras lenguas. Pero ¿será que esas lenguas son los chiqui, chiqui, vaca, 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 raca, chaca, traca, laca, vaca, traca? No. Miren, vamos a ver lo que sigue diciendo. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía, note aquí, les oía hablar en su propia lengua. Y por si queda duda, todavía nos mencionan más abajo los idiomas que había ahí. Dice el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos ¿qué? Nacido? Sigue diciendo:
partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, note aquí, en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto. Unos estaban maravillados y otros estaban diciendo, no hombre, están borrachos, hombre. Por eso es que Pedro se levanta a predicar y decirles, no están borrachos, es bien temprano. Esto es el cumplimiento de una profecía. Ahora, entre paréntesis, estamos hablando de que ellos hablaron en otras lenguas, ¿verdad? ¿Esas lenguas eran idiomas conocidos? Sí, eran idiomas conocidos. Eran idiomas que hablaban ellos. Ahora tenemos, ¿verdad? A partir de algunos años atrás, algunas décadas inclusive atrás, algunas iglesias diciendo que hablar en lenguas pues es balbucear. Sonidos raros que nadie entiende y que supuestamente es un idioma angelical que solamente entiende la persona y Dios o el ángel que le habla, y a veces hay un intérprete ahí, ¿verdad? Y si tú no eres lleno del Espíritu Santo, no puedes hablar en lenguas. Y una manifestación de poder ser lleno del Espíritu Santo es que yo pueda decir esos balbuceos y esas cosas, ¿verdad? Pero eso no enseña la Biblia. Amén, hermanos. La Biblia enseña que hablar en lenguas es hablar en idiomas. Ellos hablaban en un idioma y cada uno les oía hablar en el idioma en el que habían nacido. Entonces podemos ver que cuando ellos predicaban o ellos hablaban, el persa, el romano, escuchaba en su propio idioma. Eso fue una manifestación maravillosa. Vamos ahora al versículo 14. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque de estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Exacto. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestras... Aquí está entonces el cumplimiento de esa profecía dicha por Joel. Volviendo a Joel capítulo 2 versículo 28, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos. Entonces este pasaje lo podemos ver cumplido en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Uno de los libros, Joel, más escatológicos del Antiguo Testamento. El día de Jehová, desarrollado por Isaías, Sofonías, Zacarías, pero también por el libro de Apocalipsis. Pero Joel es uno de los primeros profetas que utiliza esta frase, el día de Jehová. Pudiéramos dividir el libro, hermanos, en varias secciones, aunque es un libro pequeño, puede dividirse hasta en 6 secciones. El primero de ellos es el juicio presente para el pueblo, que era la plaga de la langosta. Luego lo pudiéramos, en segundo lugar, el día de Jehová es inminente. En tercer lugar, el llamado al arrepentimiento. En cuarto lugar, la restauración temporal y espiritual de Israel. Número 5, el juicio sobre las naciones. Y por último, la restauración gloriosa de Israel. Hermanos, Dios no ha terminado de tratar con su pueblo Israel. Sigue siendo su pueblo. Es un pacto eterno. Ahora nosotros, hermanos, hemos sido introducidos en el pueblo de Israel como gentiles, ¿verdad? No somos israelitas de nacimiento, de sangre, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Pero Dios todavía está pausado
lo que hará con su bendito pueblo de Israel. Un día dice la Biblia que vendrá la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios. Vamos a ver la primera división, la plaga de las langostas. Joel comienza con esta descripción devastadora. Dice el texto que lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y lo que quedó del revoltón comió la langosta. Qué imagen tan descriptiva de una destrucción total. Es decir, nada quedó en pie, todo fue arrasado. Los ancianos deben contarlo a los hijos, dice la palabra, y los hijos a la siguiente generación. Esta tragedia debe convertirse en una memoria nacional. Los sacerdotes, hermanos, entonces estaban de luto porque habían cesado las ofrendas en el templo. El campo estaba asolado, el trigo fue destruido, la vid estaba seca, el gozo se había acabado en todo el territorio de Israel. Y aquí vemos el juicio afecta la economía, afecta la adoración en el templo, afecta las funciones de los líderes. Y esto, déjenme decirle, hermanos, que todavía sigue vigente. Cuando el pecado no es tratado, inmediatamente puede venir el juicio de Dios. Por eso dice la Biblia claramente que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vino juicio por causa del pecado de los israelitas. Dios derramó su ira sobre el pueblo por el pecado. Les mandó esta terrible plaga de insectos. Y podemos encontrar varios de ellos. El principal, pues, es la langosta que se identifica. El versículo 12 nota que la viña, la higuera, el ganado, la palmera, el manzano se había acabado. Vea por favor el versículo 17, 1:17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Entonces el verso 17 podemos encontrar que las semillas hasta estaban podridas. Los judíos tuvieron que tirar sus graneros porque ya no había necesidad de usarlos. El maíz ya no servía, los granos ya no servían. En el versículo 18 podemos encontrar al ganado, las bestias gimiendo, los bueyes estaban turbados, los rebaños de las ovejas estaban desolados. Y el versículo 20, braman, lloran las bestias. Dice verso 20, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El clima tan áspero produjo entonces fuego. Todo esto, hermanos, una descripción del juicio de Dios sobre su propio pueblo, pero al mismo tiempo dejándonos ver lo que sucederá en el futuro también. Número 9, anótele. En Joel 1:4 se mencionan 4 etapas destructivas: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Una vez estaba en una clase mi esposa en el instituto bíblico y una chica le tocó exponer acerca de un pasaje y ella estaba hablando sobre las langostas. Pero ella no entendió cuáles langostas y ella hablaba de las langostas de mar, hermanos, la langosta de mar, cuando en realidad es un saltamontes, ¿verdad? Así que no vaya a pensar usted también que cuando está hablando de langosta aquí, vaya usted a pensar que es ese marisco grande, un crustáceo, ¿es verdad? Creo que sí. No, está hablando de ese insecto grande, algunos le llaman saltamontes o chochos en algunos lados, ¿verdad? Pero grandotes que se comen todo, y eso sucedió ahí. Número 10, el trigo y la cebada fueron completamente devorados, consumidos, arrasados por los insectos. Por los insectos. Número 11,
Número 11. La vid, la higuera y el manzano se habían, anótela ahí, número 11, secado. Se habían secado. ¿El número 10 me salté? No, está bien. Número 11 está bien. Número 12. El juicio afectó no solo la economía, sino también el culto, ya que no había ofrenda ni vino. Por eso es que les dice Joel a los sacerdotes: proclamen ayuno, lamentense, giman, ministros del altar, porque se ha quitado de la casa la ofrenda y la libación. No había, imagínense que tan seco, tan fuerte fue la plaga que ya no había nada. ¿Y qué quería Dios hacer con esto en aquel tiempo con los israelitas? Lo vamos a ver más adelante, pero era llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a la reconciliación. Y hermanos, Dios va a usar eso algunas veces en tu vida para que puedas arrepentirte, para que puedas volver. Dios bendice y bendice y bendice y bendice y ayuda y prospera y te cuida y te guarda y te da de sus grandes bendiciones y bueno, Dios hace maravillas en tu vida, pero pareciera que en lugar de agradecerle y consagrarte a Dios, te enfocas más en lo material, en lo temporal. Quitas tu mirada de las cosas de arriba, las pones en lo terrenal, y eso ahora, en lugar de ser una bendición para ti, se convierte en una maldición pareciera para ti, porque tú lo convertiste así y dejaste al Dios que te proveyó, que te dio, y ahora tu Dios comenzó a ser tu dinero, tu negocio o lo que sea que esté robándote el tiempo que deberías dedicarle a nuestro Dios. Y entonces nos consume. Y Dios dice: bueno, si eso te está apartando de mí, déjame, te doy una ligera prueba de lo que representa el juicio. Y entonces comienzan a venir la oruga, y luego el saltón, y luego el revoltón, y ni siquiera termina una cosa de venir cuando ya se enfermó uno y se enfermó el otro, y luego choqué el auto, y luego resulta de que me demandaron, y ahora perdí el trabajo, y ahora está poco a poco Dios enviándote, llamándote la atención para decirte: hey, te llamo al arrepentimiento. Las cosas que suceden en la vida del cristiano no son casualidades, hermanos. O es producto de tu pecado y Dios te está llamando al arrepentimiento, o es producto quizá de una prueba de parte de Dios. Pero estoy seguro que si tú le preguntas al Espíritu Santo, Él te va a indicar por qué te está yendo como te está yendo, por qué nos va como nos está yendo, hermanos. Hay que darle el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Amén, hermanos. Su lugar. A veces estamos cansados, hermanos. Esta semana hemos estado, mi esposa y yo sé que usted también, pero le comparto, tan cansados, hermanos, desde muy temprano hasta muy noche. Mira, el martes creo que fue, que nos dieron las 7:30 de la noche y no habíamos ni almorzado, hermanos. Nada más desayunamos algo en la mañana y anduvimos de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, y esto y lo otro y aquello, con tantas. Hermana, si lo puede agarrar, hermana, para que no nos distraiga tanto. Gracias, hermana. Ahí quédate quietecito, hijo, por favor. No, ahí quédate tantito, por favor. Y sé que estamos cansados. Ayer nos tocó también todo el día, y luego, gracias a Dios por los que pudieron ir, ¿verdad? Yo sé que algunos quisieron estar, no pudieron prepararles los hermanos y el pastel, mi esposa, aquí y allá, y cansados y todo, pero hay que darle su lugar a nuestro Dios. Y quiero felicitarle por estar en esta noche aquí, a pesar de que haya cansancio, vengamos del trabajo, no hayamos merendado, estamos llenos de cosas en la cabeza, pero darle lugar a nuestro Dios, eso es, hermanos, de felicitarle. Le felicito por ello. No permita que le distraigan las muchas ocupaciones de darle lugar a Dios, porque Dios es un Dios de juicio también, hermanos, para llamarnos la atención.
¿Qué número vamos? 13, ¿verdad? La devastación agrícola anticipa proféticamente la futura devastación militar. La futura devastación militar, y eso lo vamos a ver a continuación. La futura devastación militar. Joel no solo describe hambre física, también describe hambre espiritual. Sacerdotes, estén de luto. No hay ofrenda, no hay vino, no hay adoración. Viene un juicio y por supuesto este juicio es la figura de aquel ejército invasor futuro que Dios estuvo anticipando, ¿verdad? Se vendrá un ejército grandísimo contra Israel. Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos ahora a lo que sigue. Profecías relacionadas con los últimos tiempos. Si pudiéramos dividir el libro en 3 secciones solamente, dividiríamos el capítulo 1 con la plaga de las langostas y los insectos y todo lo que provocó. El capítulo 2 y el capítulo 3 son profecías relacionadas con los últimos tiempos, tiempos que se aproximan. Joel utiliza la tragedia nacional que está pasando para llevar nuestra mirada al futuro de lo que acontecerá con su pueblo Israel y con los gentiles. Les recuerdo que en la Biblia solamente todos entramos en estas categorías. Número 1, israelitas. Número 2, gentiles. Y hay una institución que une a ambos y es la iglesia. Los judíos o los israelitas tienen una descendencia de las 12 tribus y están identificados. Y ninguno de los que estamos aquí seguramente somos y no tiene nada de malo. Yo no tengo abuelos judíos, ni mucho menos, ni me creo, ni nada de eso. Yo sé que soy más gentil que los gentiles. Somos gentiles todos aquí. No nacimos de una de las tribus. Que no le vengan a contar que de su apellido, que esto, que aquello, que venga y que mire que usted es judío, ¿verdad? Que usted es mesiánico y resulta que después lo vemos con su kipá acá y ahí, ¿verdad? Dejándose crecer los cairelitos aquí y usando un sombrero alto porque usted es judío. No se crea eso. Los judíos están bien identificados. Si usted no sabe que es de la tribu de Israel, no es, hombre. No se preocupe. Somos gentiles. Pero de los gentiles y judíos, Dios nos une en un solo pueblo y es la iglesia. Cuando un gentil es salvo, se debe bautizar y debe unirse a la iglesia. Cuando un israelita, un judío es salvo, se debe bautizar y unirse a la iglesia. De ambos pueblos hizo uno, dice la palabra de Dios. Pero Dios sí tiene que tratar con su pueblo, Israel específicamente. Israel según la carne, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, como veremos a continuación, vienen estas profecías. El resto del libro de Joel vienen estas profecías. Describe bella y geográficamente los estados del futuro, comenzando con los últimos días. Estos últimos días son eventos de los judíos después del rapto de la iglesia. Tengamos en mente, hermanos, que el plan de Dios, la era de la iglesia, es una época, digamos, como un gran paréntesis. Como que Dios hiciera una pausa con su pueblo Israel, aunque los israelitas pueden ser salvos en este tiempo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro que sí. Pablo aclara esto diciendo, ¿cómo que no podemos ser salvos? Claro que sí. Yo soy israelita, yo soy benjamita y soy salvo. Entonces, pareciera que como si fuera un gran paréntesis. Pero una vez que venga el rapto de la iglesia, hermanos, Dios seguirá tratando con los judíos, con los israelitas. Y Joel estaba escribiendo en este tiempo a los judíos, diciéndoles estas profecías que vendrán, estas profecías que se cumplirán.
En el capítulo 2, el lenguaje se intensifica. Ya no solo habla de un plan local, ahora habla de tinieblas, de oscuridad, de día grande, de día terrible, el día de Jehová. Vea el capítulo 2, por favor. El versículo número, por ejemplo, el número 31, 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el capítulo 2 entonces podemos ver el sol convertirse en tinieblas, la luna en sangre. Este lenguaje fue usado por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. También lo usó Juan en el libro de Apocalipsis. Joel va más allá de su generación donde él vivió. Él va a los días futuros, aquellos que vendrán una vez que la iglesia sea llevada en el rapto, ¿verdad? Entonces comenzará esa gran tribulación, esa gran tribulación. El día de Jehová vendrá. Anote por favor ahí, 14. Joel anuncia que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. 15. El día de Jehová implica intervención directa de Dios y juicio cósmico y manifestación visible del Señor. Visible del Señor. El libro se mueve de juicio local hacia un juicio, anótele, universal, que incluye a todas las naciones. A todas las naciones. Vamos a la siguiente cosa, la batalla del tiempo final. Algunos le han llamado bueno, el Armagedón viene despuesito, ¿verdad? Pero lo vamos a ver, la batalla en tiempo final. Joel 2, versículo 1, mire lo que dice. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Cuando usted lee estos versículos, pareciera que estamos leyendo el libro de Apocalipsis, porque precisamente viene estas menciones, esta batalla de la cual también nos habla Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39 y Daniel capítulo 11, también nos habla de esta gran batalla que sucederá. Cabe mencionar que esto se lleva después del rapto, hermanos. Después de que la iglesia nos vamos de aquí. Los cristianos son todos llevados a reunirse con el Señor en el aire, y aquí comienza la gran ¿qué? Tribulación. Durante esta gran tribulación hay una terrible batalla entre las naciones. Algunos se han atrevido a identificar a Gog y a Magog como Rusia, que viene del norte, junto con los de, algunos han llamado Turquía, Alemania, Irán, etcétera. Vienen del sur, Egipto, y del este viene China, las naciones del oriente,
y todas ellas se juntan en las montañas de Israel. Los poderes occidentales, encabezados por Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, vienen a pelear en contra de estas fuerzas. Los poderes entonces, bajo el liderazgo de aquel personaje llamado el Anticristo, ese dictador mundial que conquistará el occidente y también el mundo entero, derrotará a los ejércitos en las montañas de Israel. Y esto se describe en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Joel. Cosas que sucederán después de que la iglesia sea arrebatada. Así que usted y yo ya no vamos a ver eso, a menos que usted se quede. Si usted se queda, ahí nos cuenta, ¿verdad? Pero nosotros no seremos parte de esto. Describe Joel un ejército formidable, caballos, hombres de guerra, subirán el muro. El lenguaje es casi apocalíptico. La tierra tiembla delante de ellos, los cielos se estremecen. Y claro que aquí podemos ver claramente lo que Juan describe en el libro de Apocalipsis. Vamos a anotarle ahí, por favor, número 17. Joel describe un ejército que corre en caballos y como caballos, y sube el muro como hombres de guerra. Número 18. Durante la tribulación, las naciones se reunirán en las montañas de Israel. De Israel. La venida del Señor. Ahora, recuerden, hermanos, que nosotros estaremos en el cielo. Eso lo vamos a ver con más detenimiento en una sesión que tengamos, ¿verdad? Sobre los eventos futuros. Pero les recuerdo que cuando la iglesia es llevada al cielo, aquí comienza de manera simultánea la gran tribulación. En el cielo estaremos con el Señor con dos grandes acontecimientos. El primero de ellos son las bodas del Cordero, seguido de el tribunal de Cristo. No es un tribunal de juicio para poder mandar al infierno o no, es para entregar cuentas de nuestra mayordomía, para recibir coronas y galardones de lo que hayamos hecho mientras estábamos en la tierra, en la iglesia. Ahí vamos a darnos cuenta de lo que realmente valía la pena, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en la tierra tenemos la última semana de Daniel, 3 años y medio de paz aparente y luego 3 años de gran tribulación. Al final de la gran tribulación se reunirán en contra de Israel. Lo rodearán para quererlos exterminar, porque se darán cuenta los israelitas de que ese que está ahí no es su Mesías, el anticristo, sino que era Jesús. Y ahora vendrá una conversión. Ellos van a clamar a Dios y Dios viene junto con nosotros a una gran batalla que se le llama la batalla del Armagedón, la venida del Señor. Vea por favor ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía en su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y note el 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí vamos a estar.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y ahí están entonces reunidos el ejército, y venimos, hermanos, con el Señor en esta gran batalla. Mire por favor Joel 2:11. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces aquí podemos ver que cuando el anticristo haya conquistado al mundo entero, él se parará sobre el monte Megido, y entonces se peleará la batalla llamada del Armagedón. La batalla del Armagedón es entre prácticamente dos mundos, no naciones precisamente. Jesús viene con su ejército y vence al anticristo. Y luego Jesús viene con sus santos, los cuales han estado en el aire con él, con el Señor, por 7 años, y con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios, y lo vence, destruye al anticristo. Y también Satanás es sujeto por 1000 años. Y ahora inauguran el lago de fuego. El lago de fuego no hay nadie todavía, pero en el lago de fuego lo inaugura el anticristo y el falso profeta. Lo inauguran, ¿verdad? Y luego, después de los 1000 años que veremos, también entra Satanás. Pero hasta este momento, hoy en día, todavía no hay nadie en el lago de fuego. Será inaugurado en aquel tiempo la venida del Señor. Anótele por favor entonces en el número 19, ya casi acabamos, 19. El valle de Josafat significa Jehová juzga o Yahvé juzga. Usted puede verlo también en Zacarías capítulo número 14. Puede verlo también en Apocalipsis 19. Ve ahí donde está Joel capítulo 3 ahorita. Joel capítulo 3 versículo 2. 3:2. Dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios va a intervenir, porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que los judíos vuelven a Dios. Viene una conversión universal prácticamente de los israelitas. Todo Israel será salvo. Y viene entonces cuando Dios, el Señor viene juntamente con nosotros al término de la gran tribulación en este pasaje para precisamente tener esta batalla, y los 1000 años comienzan. Los judíos vuelven a Dios. El número 20. El verdadero arrepentimiento consiste en rasgar el corazón y no solamente los vestidos. Dice la Biblia ahí, rasgad, en el 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hay mucho más, hermanos, que pudiéramos hablar, por ejemplo, acerca del milenio, que ya no incluimos aquí, pero que también está en el libro de Joel. Aunque es un libro pequeñito de 3 capítulos, contiene grandes profundidades escatológicas de lo que vendrá. El día del Señor
el arrepentimiento, la restauración de Israel, juicio a las naciones. Jehová rugirá desde Sión. Vea este último versículo, por favor, y después oramos. Joel 3:16. Joel 3:16. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Un día, hermanos, el Señor se sentará a reinar desde Jerusalén y será un reino universal. Reinaremos. ¿Y sabe quién va a reinar con Él? Nosotros reinaremos con Él. Nosotros seremos parte de ese bendito reino. Qué afortunados que somos, ¿verdad, hermanos? E indignos de reinar con el Rey de Reyes y Señor de señores. Reinaremos sobre todas aquellas naciones que habrán quedado después de la gran tribulación. Reinaremos juntamente con Cristo. Vean la parte de atrás, viene un pequeño resumen del libro de Joel. Usted puede leerlo, gran libro que nos enseña, bueno, Dios tiene en control todo. Dios tiene en control. Las cosas que están pasando son principio de dolores. Esas alianzas por la paz. Se está preparando el escenario. El escenario viene. Ahí están las naciones. Donald Trump, Vladimir Putin y todos esos personajes que están actualmente. Hermanos, estamos a nada de irnos de este mundo. A nada, hermanos. El arrebatamiento, han dicho algunos, ¿verdad? Creemos que seremos parte de la generación que lo experimentará, hermanos. Muy posiblemente. No nos atrevemos de ninguna manera a dar una fecha, a dar un año como algunos falsos. Pero sí creo que, hermanos, estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Cristo viene. Y creo que vendrá antes de lo que usted puede imaginarse. Cristo viene. Por eso qué urgente es predicar, hermanos. Hablarle a la gente de Cristo, hermanos. No lo voy a dejar de mencionar. Tenemos urgentemente que hablarles del Evangelio, porque vienen días cual nunca hubo. Una gran tribulación. Qué tremendo, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por darnos el libro de Joel, donde tú nos muestras lo que acontecerá en los tiempos futuros, que estamos a la vuelta de la esquina, Señor. Yo sé que, Padre, el día ni la hora nadie lo sabe, Padre, pero sabemos por lo que tú nos dijiste, que todo se ha cumplido, Señor. El mundo está en caos, los grandes gobiernos